Bueno, pues bienvenidos a este nuevo espacio de este panel. Me han recomendado ser muy breve para aprovechar bien el tiempo y dejar el espacio para el diálogo. Voy a presentar el orden de las intervenciones que tendremos en este momento. En primer lugar, pues tenemos a Marta Sanabria. Ella viene de la Universidad Autónoma Metropolitana, del programa Infancia, y nos va a hablar sobre el tema reconociendo a niños, niñas y adolescentes como actores sociales. Después le voy a ceder la palabra a René Sánchez, de Acciones Educativas, también de México, que nos va a hablar sobre la construcción de la ciudadanía desde la primera infancia. En el tercer momento tendremos a Sandra Isabel Díaz Pérez y a Mariela Cruz Morales, de México. Ellas nos van a conversar sobre el movimiento Voces de Cambio. Y en el cuarto y último momento tendremos a Arturo Narváez. Viene él acompañándonos de la Universidad Veracruzana y su tema a desarrollar será desafíos para la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes. Cada uno de ellos tendrá 20 minutos y les pido que de manera muy breve, pues, si quieren agregar algo de su persona, pues adelante. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y yo voy a tratar de que sea lo más ágil para que sea no tan pesado para ustedes la presentación. Bueno, la siguiente. Pues les quiero compartir dos experiencias de participación infantil que, como ustedes saben, siempre ya nos queda claro, creo que en términos generales, qué es la participación, qué promueve, por qué es importante. Sin embargo, no siempre se promueve porque no nos conviene a los adultos, porque no es bueno que los niños nos interpelen, que escuchemos sus voces y no los reconocemos como sujetos que conocen su vida. Aunque la convención nos diga que es muy importante conocer sus puntos de vista, que ellos tienen derecho a opinar sobre sus acontecimientos de vida. Imagínense, yo trabajo en casas hogares. Qué importante es escuchar a esos niños. ¿Qué nos pueden decir sobre su vida? Todo. Ellos son los expertos. Ellos son los que nos dicen cómo son sus condiciones de vida. Entonces, bueno, pues a las instituciones, no todas, pero sí a muchas, no les gusta que se empoderen los niños, no les gusta que ellos puedan opinar sobre muchas cosas. Ellos prefieren que sean dóciles, que sean tranquilos, que los puedan manejar así como todo un grupo, sin esas individualidades que ellos tienen. Yo les voy a presentar dos experiencias de participación infantil, uno en una casa hogar, que nos permitieron trabajar, casi no nos abren las puertas. En esta ocasión sí hemos trabajado con el internado infantil guadalupano, que nos permite trabajar con los niños, y nuestro objetivo era escucharlos sobre qué es el vivir en una casa hogar dentro de un proyecto de investigación más amplio. Y entonces trabajamos 3 ejes. Fue una consulta infantil donde ellos nos dijeron qué es su comunidad, a qué le llaman comunidad, cómo la viven, lo hicieron mapas, lo que quieren en el futuro, cómo se miran, con cartas, con narrativas, con dibujos, y qué les pedirían a las autoridades, sus cuidadores o adultos, en general, qué les pedirían que cambiaran. La población con la que nosotros trabajamos en el internado fueron 30 niños, son varones, son solo varones de edades de 8 a 12 años y que la mayoría tiene familia que los visita, algunos muy seguido, otros no tanto, algunos muy esporádicamente porque son de provincia, no cuentan con recursos económicos para visitarlos tan frecuentemente, pero generalmente algunos tienen relación con su familia. Bueno, participamos 4 adultos en la consulta, una servidora,
Zair, que fuimos los responsables del proceso, Nidia y Michelle, que fueron 2 estudiantes de servicio social que colaboraron con nosotros, y que de acuerdo con Hani Warming, en poblaciones de este tipo es muy importante que haya monitores que saben sus circunstancias de vida. Especialmente deberían de ser egresados de esas casas hogares, que ellos pueden muy claramente ver si les duele, si se sienten tristes, o sea, si no pueden compartir cosas, y ellos monitorean a los niños. En esta ocasión no pudimos contactar a egresados, pero estas 2 chicas de servicio social ya habían terminado 1 año de estar con los niños, y nos permitió que ellas fueran estos monitores, que ojalá tuviera fotografías, no nos dejan fotografiar mucho a los niños, vieran cómo era la comunicación con las niñas, con estas jovencitas, cómo eran esos abrazos tan tiernos, como si fuera la mamá y le decía: Michelle, gracias por estar aquí, qué gusto de verte. No cabe duda que Hani Warming sabe que sí es importante este monitoreo, por lo menos en estas poblaciones. Bueno, utilizamos algunas fotografías de sus trabajos que vamos a ver, dibujos, narrativas, diálogos, cartas, e hicimos un convivio para devolverles lo que ellos nos habían dicho y para que ellos modificaran el trabajo de acuerdo a lo que ellos consideraban que era lo adecuado. ¿Qué nos dijeron los niños? Claro, el tema familiar salió, fue central para todos los niños. Se observó explícitamente en los comentarios, en todos sus trabajos, narraciones que afloraron con gran emoción. Hubo quienes gritaban de alegría: mi mamá, mi abuelita, mi perrito, mis tíos, mis hermanos. Mostraban mucha inquietud, algunas veces tristeza. Algunos niños evadían los comentarios, se reían, se carcajeaban de los otros, pero no querían compartir sus historias, ni lo que les dolía. Aludían a la distancia, era como 2 mundos, el mundo de afuera y el mundo de adentro, el mundo de la familia y el mundo que viven en el internado. Algunos niños decían que era mejor estar en el internado que con su familia, porque había mucha violencia en sus hogares. La mayoría pues tienen familia, y colocaron el tema de la violencia en su comunidad, que ya se permea en las familias, pero hablaban de presencia de robos, asaltos, peleas entre vecinos, linchamientos comunitarios, cómo en las familias había separaciones y demás, y lo narraban como con mucha naturalidad. Los dibujos, sus trabajos y sus voces. Mi casa es azul, la de la izquierda, y es muy bonita. Ahí está mi mamá y hay una tienda cerca. En el dibujo de la derecha, aunque no se nota mucho, aquí hay una como casota. Y le pregunté: ¿y esta casa tan grande? Y me contestó: es el internado. Y al lado dibujé mi casa y la de mis abuelitos. Este es un arcoíris en el cielo con estrellas y sol, y van 2 aviones y la gente está viendo el arcoíris. Saí le pregunta: ¿es esa tu comunidad? Sí, es una casita mágica. Una chica de servicio social le dice: ¡qué bonita casa! ¡Y qué hermoso arcoíris! Y él le contesta: extraño mi casa y a mi familia, por eso los dibujé contentos. Y aquí, a Nidia le dice: aquí te dibujé. Y a Michelle, y las quiero mucho. Aquí sí. Cuando hablaron de cómo se miran a futuro, yo les dije que podían expresar lo que quisieran, cómo se miraban a futuro, o lo que les daba miedo. Y contestó el niño, hizo el dibujo de la izquierda y dijo: bueno, tú dijiste que podíamos dibujar lo que nos gustaba o nos daba miedo. Y yo puse lo que me da miedo.
dibujé al payaso eso por su violencia y le puse una pistola que le disparara. Y yo dije, ay, ¿quieres matar la violencia y lo que te da miedo? Y el niño dijo, la pistola dispara amor. Lo que quiero es que el amor acabe con la violencia. ¿Y cómo se miran a futuro? O este niño, el dibujo de abajo, dijo, a mí me gusta ser futbolista y cantante de reggae porque quiero ser muy famoso. Quiero ganar mucho dinero y que me quieran mucho. Y voy a bailar así, mira, así, me gusta cantar y bailar. La que sigue. Bueno, ¿qué podemos decir de su proyección a futuro? Que expresar sus sueños sobre su vida a futuro, hoy fue muy fácil para ellos, de inmediato se miraban con diferentes profesiones, algunos con 2, con 3, con muchas actividades profesionales, o sea, voy a ser médico, voy a ser militar. Bueno, pues las profesiones más solicitadas fueron futbolista, cantante de rap, de reggae y mucho militar. Quiero manejar armas, quiero pilotar aviones, quiero ser el que manda, o sea, la fama y el poder, las armas y esto es muy importante para ellos, ser queridos, la fama, ser reconocidos y bueno, pues es muy importante tener éxito con cualquier perfil profesional. Y es muy importante decir que se relaciona con sus sueños de encontrar un mundo que les posibilite esa vida exitosa que ellos quieren. La que sigue. La segunda experiencia, nótese, es muy diferente, es un hospital psiquiátrico infantil que quería cambiar esa mala imagen que se tiene de los hospitales. Y hubo una iniciativa del director para decir, pues, que opinen los trabajadores sobre cómo mejorarlo. Yo no soy trabajadora de ese hospital, el psiquiátrico infantil Juan N. Navarro, pero voy recurrentemente a dictaminar trabajos de investigación. Y me dijeron, bueno, tú que eres ajena al hospital, a lo mejor tú nos puedes decir qué podemos mejorar. Y yo les dije, ¿yo? Quienes les tienen que decir son los niños, que son las personas que van al hospital y las familias. Y dijeron, ¿los niños? ¿Las familias? No, imposible. Hablé con el director y le dije, quiero hacer una consulta infantil en el hospital. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Le platiqué un poco, no muy convencido, aceptó. Y la que sigue, pues hicimos una convocatoria abierta para los niños que se inscribieran, quienes quisieran. Una convocatoria donde les decíamos que era jugar, platicar sobre lo que era el hospital, lo que les gustaba, lo que no les gustaba. La siguiente. Le cambiamos el nombre, no se llamó consulta infantil, porque a todo el que le preguntábamos, ¿qué opinas de la consulta? Decían, ¿con qué doctor? ¿En qué consultorio voy a pasar? Y dijimos, no, pues sí, nada que ver. Le pusimos diálogo infantil. Y el diálogo infantil implicaba, le pusimos un título, porque decían, ¿cómo diálogo infantil? Voces que importan. Ese fue el título, diálogo infantil, voces que importan. Y trabajamos con papás y con mamás. ¿Quiénes? 11 niños. Al anterior, por favor. 18 adultos. Al final respondieron 18 adultos, un padre de familia solito, 13 mamás solitas, y en 2 casos asistieron 2 parejas de papás. A los papás les preguntamos, ¿qué les gusta de asistir al hospital psiquiátrico infantil? ¿Qué les gustaría cambiar? ¿Cómo pueden colaborar en esta campaña de mejora de imagen? Y que dijeran 3 palabras que para ellos definen el hospital. Con los niños trabajamos con 11 niños, 5 niñas, sus edades, imagínense, de 5 a 11 años. Tuvimos que trabajar con todos, porque ellos fueron los que quisieron colaborar.
Comenzamos con una narración de un cuento que ellos crearon en ese momento usando caretas de los personajes de la película Intensamente, porque como ustedes saben, pues son niños con diferentes características del desarrollo. Había de todo. A nosotros nunca nos importó su diagnóstico, ¿estamos de acuerdo? Nada que ver. Para nosotros eran niños y niñas. Por lo tanto, que si cualquier diagnóstico no nos interesaba. Pero tuvimos que estar muy atentos. Participaron 40 alumnos de la UAM Xochimilco, monitoreando a los niños, colaborando con ellos, checando a qué horas tenían sus consultas, acompañándolos a los papás, con una dinámica que a lo mejor podríamos decir media caótica, pero fue muy hermosa y muy productiva. Y ellos construyeron su cuento. La finalidad era que ellos identificaran con claridad los sentimientos que tenían con respecto al hospital. Si ellos sentían alegría, tristeza, furia, temor, y se les hicieron las mismas preguntas del cuestionario. Al final, ¿qué nos dijeron los niños? Dijeron, me gusta venir al hospital psiquiátrico infantil. ¿Por qué? Porque me salva de ir a la escuela. Justo era época de exámenes. Y decía, sí, me salva de los exámenes y vengo a jugar. Para ellos es un espacio de juego, de trabajo, hay muchas actividades lúdicas y consideraban que las citas psicológicas y con los doctores era venir a platicar con mis doctores y además puedo jugar. Lulú, el dibujo de la izquierda, hizo el dibujo de 3 lugares que para ella eran muy importantes. El hospital, que lo pone en centro, a la derecha el cine, que le encanta, y a la izquierda es su casa. Axel, por supuesto, que lo que le importa del hospital son los columpios. La que sigue. Nótense esos dibujos de arriba, pues la resbaladilla, los columpios, son estos, los que están en el hospital. Aquí estamos jugando, saliendo de la actividad. Esta soy yo y estos son los niños, cómo están en los juegos. Para ellos es muy importante la que sigue. ¿Qué es lo que no les gusta del hospital? Nos sacó de onda cuando dijeron, no nos gusta que llueve. Que llueva, me pone triste que caigan tormentas. Y nosotros, claro, porque dice, si hay lluvia debería abrir la ludoteca, porque hay una ludoteca, pero siempre está cerrada. Y dicen, no nos gusta ver cerrada la ludoteca y no nos gusta ver llover porque ya no podemos jugar. Son espacios tan cerrados que los papás también se sienten libres de que si se les echan a correr o lo que sea, hay barda, hay policías, se sienten muy seguros. Los padres, ¿qué nos dijeron? Bueno, que han encontrado el apoyo profesional que necesitaban para afrontar todo lo de sus hijos, que sí ha sido de acuerdo a sus expectativas lo que han encontrado en ese hospital, que los jardines y juegos son espacios seguros para ellos, controlados para que no se pierdan, para que no se les echen a correr, inclusive llegan 2 horas antes para poder jugar con los niños, que la ludoteca es muy importante y que ahí pueden estar tranquilos los niños jugando, pero fíjense para los papás lo que significa la ludoteca. Ellos les permite acudir a la farmacia de otro hospital psiquiátrico para adultos que está enfrente, cruzando una avenida muy grande. Y yo les decía, ¿y qué tienen que ir al hospital Fray Bernardino? Es que en la farmacia del hospital infantil no están las medicinas y tenemos que ir al otro, y donde dejamos a los niños porque en el otro no nos permiten meter a nuestros hijos. Los tenemos que dejar encargados con el policía en lo que nosotros vamos corriendo a la farmacia. ¡Qué peligroso! Yo no podía creer que eso podía suceder. Los baños, la queja, lejos, cerrados, sucios, con desperfectos. No hay los medicamentos en la farmacia, la ludoteca frecuentemente cerrada, la que sigue. Y sobre todo, los policías no les daban un trato digno, los trataban mal. Bueno,
Pues yo lo que les quiero compartir es que pues es muy importante que todo esto que se vio como un proceso que partió de la necesidad de los niños, que significa movilizar a los adultos, impactó no solo al hospital, al director, sino a todos los trabajadores. Jamás imaginaron que podían escuchar las voces de los niños. Lo presentamos en un foro, el trabajo, que por cierto coincidía con un aniversario del hospital. Todos pudieron escuchar a los niños y lo que pidieron. Importantísimo, porque al final lo que se logró es garantizar los cambios solicitados por la familia y por los niños. Y con respecto al internado infantil, nos pidieron garantizar que hubiera más espacios de charla, de habla, de procesos de comunicación, difundir sus propuestas y reconocer que estas consultas son solo el inicio de esa escucha que necesitamos para con los niños. Gracias. Le agradecemos mucho su participación a Marta Sanabria de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos compartió esta perspectiva desde la investigación y la importancia de hacerla a través de las voces de los mismos protagonistas y por habernos ayudado a acercarnos a esas realidades concretas, y felicidades porque tuvo un impacto la investigación. Muy bien, ahora cedemos la palabra a René Sánchez. Él viene de Acciones Educativas y nos va a hablar de construcción de la ciudadanía desde la primera infancia. Bueno, cuando me invitaron aquí me pareció que era algo común, que venía a dar una plática, pero en el momento en que empecé a ver el lugar a donde vengo, a donde estamos, el lugar y escuchar las voces del día de ayer y la discusión y el nivel de preguntas que hacen, me empecé a poner un poco nervioso y dije, caray, ¿dónde me metí? Es un tema que a mí me apasiona, me gusta. Llevo más de 20 años trabajando en primera infancia, en particular con el concepto de ciudadanía, unos 7, 8 años que he estado discutiendo y que me ha parecido fascinante, pero me voy acercando a que ustedes están con temas de infancia trabajadora y entonces digo, ¿cómo les puede impactar un tema de bebés? ¿Qué relación tiene con lo que ustedes están trabajando, con mi caminar, mi discusión? Entonces, mi intención de esta exposición es compartir mis reflexiones que he estado teniendo sobre la primera infancia, en particular en bebés, e irlo ligando con algunos conceptos que he estado escuchando en esta semana. Es que empezamos la discusión desde el miércoles, con Arrumacos, y lo que he estado aprendiendo en estos de ayer y hoy en la mañana. Bueno, la siguiente. Primero, ¿qué entendemos por ciudadanía? Cuando me empecé a meter con este tema de ciudadanía, hay una serie de conceptos, discusiones, debate. Inocentemente me metí a un tema que pensé que iba a ayudar a entender este trabajo y me di cuenta que es otro mundo gigante que los sociólogos, los antropólogos, los politólogos se meten con mucha fuerza y hay una discusión y un debate bien interesante. Cómo salirme de este debate y hacer que el trabajo de la primera infancia sea útil este concepto. La siguiente. Bueno, entre las revisiones que hicimos, nos fuimos dando cuenta que había maneras de tomar la ciudadanía, y por lo menos ahorita les muestro 3 elementos que a nosotros nos llamaron la atención en ciudadanía, en el equipo de trabajo, y con el cual empezamos a discutir con las madres educadoras.
mi trabajo principal ha sido con centros infantiles que atienden a niños y niñas de bebés hasta 4 o 5 años. Entonces, con ellas, con las madres educadoras, empezamos a discutir este tema. La siguiente. Este autor, Thomas Marsh, que habla sobre la pertenencia a una comunidad. Entonces nos dimos cuenta que el pertenecer al lugar era algo importante dentro del concepto de ciudadanía. De ahí surgió una pregunta que nos hacíamos: ¿desde cuándo te diste cuenta que eras mexicana o mexicano? ¿O desde cuándo te diste cuenta que eras argentina o chiapaneca o indígena? Y denotaban una serie de discusiones de tipo muy emocional y familiar. La pertenencia a un lugar nos denota nuestro origen y nos denotan muchas emociones en esta parte. La siguiente. Thurston nos habla de una ciudadanía construida. Y entonces desde ahí empezamos a ver que la participación y el compartir valores, el compartir intenciones, nos estaba uniendo al otro. Y el compartir, el ir construyendo una serie de valores, nos permitía ir dando una idea de ciudadanía, pero no cualquier valor. La siguiente. Con esta autora nos metimos a esta idea de rescatar la parte de los excluidos. En la antigua Grecia los excluidos eran mujeres, esclavos y extranjeros. Por supuesto, niñas y niños no estaban en esto. Los excluidos en esta época moderna, entre otros, o entre muchos otros, están también las niñas y niños. Y entonces, ¿cómo desde esta idea de construcción de ciudadanía podemos incluir a niñas y niños? La siguiente. La idea también que maneja la autora Diente es cómo rescatar los movimientos sociales en la construcción de la democracia, en la construcción en el debate político. El concepto de ciudadanía puede ser muy fascinante y nos puede decir todo o no nos puede decir nada. Cuando hablamos de ciudadanía nos puede decir esta parte individual y esta parte colectiva. Nos hablan de los derechos individuales, civiles, con los derechos sociales, colectivos y políticos. Nos habla de esta identidad y pertenencia a un espacio, a mi lugar, a ser ciudadano de México y a ser ciudadano global de este mundo. Y esto nos permitía conectarnos con los centros infantiles, que cuando llega un niño al centro, no divide en qué es lo mío o qué es el todo. Cuando a una niña o niño le dices, cuida una planta, porque si no se van a acabar las plantas del planeta, cuida el árbol, lo entiende perfectamente lo global y cuida el árbol. Sabe que si tiras el agua y le cierras, estás cuidando el agua del planeta. A los adultos nos cuesta más trabajo integrarnos a esta globalidad y ver desde la parte individual cómo nos conectamos con el mundo. En los niños y las niñas es muy natural la conexión, o es mucho más fácil. La siguiente. Un poco llegamos a un modelo. Tendemos siempre a crear modelos que a veces nos atrapan en nuestras ideas, pero también a veces nos permiten generar como propuestas de trabajo muy específico. En esta discusión con ellas entendíamos, para nosotros la ciudadanía tenía que ver con nuestra identidad y pertenencia, con un enfoque de derechos, de participación y con una democracia abierta, con valores democráticos de compartir. Después entendíamos que al final lo voy a unir con este concepto del buen vivir, pero en ese momento nosotros planteábamos como la conexión con la vida. Hay diferentes formas de identidad, diferentes formas de democracia y diferentes formas también de entender el enfoque de derechos, pero nos tiene que manejar hacia la vida, hacia lo que nos hace bien a todos y a todas. La siguiente.
Pero ¿para qué nos va a servir este concepto de construcción de ciudadanía? Bueno, fue una discusión muy rica que llevamos con las mujeres, sacamos un documento y algunas actividades que nos permitieron trabajar, pero en esta reflexión decimos, bueno, ya lo discutimos aquí, en La Razón, ¿cómo lo bajamos en la práctica, en la praxis? Entonces, bueno, hay dos elementos que solamente ahorita voy a compartir por el tiempo. La siguiente. Una parte es la construcción de la ciudadanía en la primera infancia, en lo temprano, inicia en lo cotidiano. Yo diría que no solamente en la primera infancia, pero manejándome en la primera infancia es en las acciones cotidianas que hacemos. ¿Qué significa esto? Cuando como, cuando me baño, cuando me lavo los dientes, cuando hago acciones que implican mi cuidado personal y mi relación con el otro. La construcción de un ciudadano empieza en lo más simple y cotidiano. Ese es el primer elemento que nosotros rescatamos de esto. El segundo es que empezamos a visualizar a los bebés no solamente como sujetos de derecho, sino como sujetos políticos, como sujetos que piensan y actúan. Meter la idea de sujetos políticos desde bebé, pues puede causar cierta rareza, diferencias conceptuales y decir, no, espérate, a ver, vamos a ver qué entendemos por política. Simplemente entender en lo más simple la política de la toma de decisiones, el poder influir y modificar tu ambiente, para nosotros era entender como sujetos políticos. Piensen ahorita en el momento que nace un bebé en un hogar, el que sea su propia casa, ¿qué pasa alrededor de la familia? Se mueve todo. Hay una serie de conflictos, de cuestiones agradables, cuestiones desagradables, hay todo un cambio de la rutina familiar, hay una serie de gastos, hay hombres que no aguantan esta situación y se alejan, en la mayoría de los casos son hombres, hay abuelas que no permiten otra intervención y se involucran, y hay toda una mezcolanza fuertísima, hay una carga de energía tremenda. La siguiente. Como sujetos políticos toman decisiones e influyen en el ambiente. Si me piden que si lo hacen de manera consciente, claro que no, pero hay una decisión en qué es lo que, toman decisiones de qué es lo que comen y la cantidad de que comen. Para los que han tenido bebés, sabrán muy bien que el bebé va a tomar la leche más adecuada, que le es la cantidad de leche que le es bien para él. Él toma esa decisión y las cosas que no le gustan, las escupe. ¿Que parece que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en casa? Claro que sí. Intervienen en esa dinámica familiar, lloran, patalean, opinan y dicen, se relacionan con los miembros. La siguiente. Concebirlos como sujetos políticos nos lleva a pensar en que los conflictos los tendríamos que solucionar de manera distinta. Pensemos como un sujeto político que piensa, opina y decide, y por lo tanto nosotros tenemos que llegar a acuerdos y a negociación. Inevitablemente nos obligan los bebés a que tengamos que hacerles caso y hacer algo para solucionar eso. La mayoría de nuestras acciones es callarlos, pegarles, sacarlos del juego, decirle basta. Pero lo que nos están invitando es a este nuevo discurso y lenguaje que no entendemos la mayoría de los adultos, es cómo me comunico contigo y cómo demonios le hago para hacer que ya no grites o llores y pueda entonces yo conectarme contigo. Esa es la parte que nos está invitando. La tercera, la siguiente. Nos invita a tomar decisiones en el bien común. Si nosotros como adultos hacemos esta
toma en cuenta, o estas consultas que planteaba Marta en la exposición anterior, consultamos, es llegar a acuerdos en grupo, en familia o en comunidad. Y si no lo otro, hagan esta parte, expliquen las razones por las cuales ustedes hacen tal o cual cosa con sus hijas o hijos, con sus bebés. Expliquen por qué no hay que ir a tal lugar, por qué hay que quitarles el juego y moverse a otro lado, o por qué no les tengo que dar un alimento y no otro. Muchas de las explicaciones, cuando las repetimos, parecen absurdas. Y el bebé se queda, ¿cómo? O sea, ¿me vas a sacar de este juego porque hay que ir a ver a la abuela o porque hay que ir a trabajar, pero si yo no trabajo, o porque hay que ir a ver tu fútbol o a tus lugares de preferencia? No me queda claro tu argumento. El tomarlos como sujetos políticos es, en serio, tomar una relación de igual a igual. Y entonces, en ese sentido, tienen que llegar a acuerdos, y para llegar a acuerdos tienes que explicar tus razones. Si no, no funciona el acuerdo. La siguiente. Entender a los niños que toman decisiones y modifican su ambiente desde que nacen. Los bebés son activos y protagónicos desde que nacen. Lo que no hemos comprendido nosotros sobre su protagonismo somos nosotros. Ellos, para que aprendan, necesitan ser participativos y acomodar lo que van asimilando. Para que se muevan y hagan y sobrevivan en este mundo, tienen que actuar. Son protagónicos de su propia vida y actúan desde sus necesidades. El adulto es el que no ha captado que el protagonismo, o lo que dice el enfoque de derechos o los derechos, es para el adulto que genere condiciones distintas. Después tenemos que hacer con niñas y niñas más grandes dinámicas, técnicas y formas distintas para trabajar con ellos y que hablen. Pues ya tuvimos 5 años de represión, 6 años, 8 o 12 años de represión de no escucharlos. La siguiente. Debemos cuestionarnos cómo ejercemos nuestras relaciones humanas con nuestras niñas y niños sin imponer. La siguiente. Es un reto negociar con ellos desde la posición de autoridad. Soy mamá, soy papá, soy promotor, soy cuidador. ¿Cómo me relaciono desde mi posición de autoridad en una relación democrática, de igualdad? Porque no puedo renunciar a ser garante de sus derechos, ya al estar al cuidado y protección de ellos, pero también dejar que hablen y que su voz se escuche. Ese creo que es el reto más grande que nos invita a trabajar fuertemente. La siguiente. ¿Cómo construir ciudadanía desde la primera infancia? Con estos elementos que he dicho, ¿cómo le vamos haciendo a este trabajo con los más pequeños? La siguiente. Aquí retomamos una frase muy fuerte del feminismo de los 60s, del feminismo radical. En ese entonces era radical y ahora ya lo vemos tan cotidiano. Es: lo personal es político. Y las feministas protestaban con toda esta idea de que lo que hacías de manera personal como mujer no estaba considerado como realmente importante, fuerte. Aquí yo retomo esta frase para decir la siguiente: la crianza es un acto político. Las acciones que hacemos de criar las tendríamos que ver como un acto político de transformación más grande de lo que estamos haciendo. El que uno eduque, críe a un bebé de manera distinta a como fuimos creados, estamos ensayando nueva democracia, estamos ensayando nuevas maneras de relacionarnos con el otro, nuevas formas de atención. No es algo relegado y discriminado que hacen las mujeres principalmente, o es un tema menor el cuidar.
puede ser un tema menor si no le damos nosotros el sentido, que es la crianza. La siguiente. El momento de educar, interactuar, nosotros les damos todo. O sea, no nos dividimos. Nosotros les mostramos lo autoritario, los represores, lo mala onda que podemos ser, los enojones cuando estamos enojados porque el trabajo nos abruma, nuestras broncas nos abruman, y entonces eso lo perciben los bebés, que cuando las personas se enojan, pues levantan la mano y azotan en la mesa la palma, ¿no? Eso es lo que tendríamos que darnos cuenta de nuestro actuar. O creo yo que debe. Ellos nos observan y están atentos. Nos observan cuando comemos. No solo, pongo este ejemplo de la comida, cuando comemos no solamente nos alimentamos de nutrientes, también bebemos los diálogos de la familia, también nos almorzamos los enojos, también comemos esta parte de cómo dispones la mesa, quién se sienta adelante, al lado, quién manda en la mesa, qué es lo que se habla, qué es lo que se dice. El acto de comer, como cualquier acto cotidiano, no es solamente esta acción que nos han enseñado que solamente comemos. Comemos con las palabras, con los ojos, con los oídos, con el cuerpo. Y eso es que la comida también es un acto donde se educa y se trabaja y se construye la ciudadanía, ¿sí? ¿Quién de ustedes hace 40, 50 años les contaban que no se hablaba en la mesa? Que este cuento que nos dijeron que no hables con la boca llena, lo hacemos. La mesa es un diálogo, la mesa es una conversación. La siguiente. La crianza, si se convierte en un acto político, le damos un sentido de construcción. O simplemente comemos y ya, no pasa nada. Pero si le damos un acto político a este momento de la crianza, se convierte en pensar que educar sin golpes ni castigos, el replantearnos el cuidado de la naturaleza, el replantearnos que jugar juntos aprendemos a resolver conflictos. Cada acto que hacemos nos remite a ser congruentes con nosotros mismos. Y eso es muy complicado, ¿no? Verdaderamente ser complicados, ser congruentes en la crianza, pues nos lleva a cometer errores y nos lleva a generar una serie de complicaciones que se nos van resolviendo como papá o como mamá o como promotores o cuidadores. La siguiente. Este es el último elemento que aportaría. Es tan importante la crianza que no la podemos hacer de manera individual. No deberíamos hacerla de manera individual. La crianza es colectiva, es responsabilidad de un pueblo. No es una responsabilidad de mamá, papá, sino es una responsabilidad de todo como sociedad. Y en ese sentido lo tendríamos que plantear. La siguiente. La crianza colectiva plantea ideas de mundos posibles, plantea crianzas de arte, crianzas de estéticas nuevas, de formas distintas de tratamiento, plantea no crear un mundo hacia el futuro, sino cómo cuidamos y entre todos creamos a niñas y niños, bebés, adolescentes, jóvenes, cómo nos relacionamos. La siguiente. Lo último, a lo mejor nomás me extiendo un minutito más, pero es, cuando vengo a esta reunión, realmente me sorprendió el término, porque es también una búsqueda que yo andaba haciendo, y para mí me parece que la construcción de ciudadanía es todo un pensamiento más occidental, de la idea de las ciudades, que cómo nos estamos transformando para construir algo. Y cuando veo Lequil Kuzlejal, buen vivir, que él platicaba hace ratito que no lo podemos separar porque esto nos da un significado mucho más poderoso. Lequil Kuzlejal, la siguiente, nos lleva a pensar desde el origen, desde nuestro sentir, desde nuestra paz interior, cómo nos conectamos con este mundo
que los pueblos originarios lo tienen mucho más claro, que es esta cosmovisión de la relación entre individuo y sociedad, y seres vivos y no seres vivos, lo tienen más claro. La modernidad nos separa de esta parte de la madre tierra y aísla las cosas. Quisiera nomás terminar con esta frase de pensar en la siguiente. El concepto de construcción de ciudadanía es una crianza colectiva como un acto político que aspira a ser Lequil Cuzilcal. La crianza, la construcción que construyamos colectivamente la ciudadanía, creo que el valor principal es lleguemos a la esencia de sentirnos bien con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Ser respetuosos de lo que hacemos y asumir las consecuencias de nuestros actos. Gracias. Agradecemos mucho las palabras de René Sánchez de Acciones Educativas, que yo creo que superó el reto de invitarnos a mirar diferente la construcción de la ciudadanía y que si es posible hacerlo desde la primera infancia, que yo creo que eso fue un gran reto, y cómo hacerlo desde lo cotidiano, desde lo colectivo y con la mirada hacia el buen vivir, y rescatando el hilo conductor, me parece, del papel del adulto que ya Marta nos comentaba, de compartir el poder y de cambiar esas formas de relacionarlos con los niños, niñas en la primera infancia. Pues muchas gracias. Ahora damos la palabra, cedemos el micrófono a Sandra Isabel Díaz Pérez y Mariela Cruz Morales, que nos acompañan y van a hablar del movimiento Voces de Cambio. Pues primero que nada, ¿qué hora es? Buenas tardes, nosotros vinimos de la organización de World Vision. Nuestro proyecto, nuestra organización se llama Movimiento Voces de Cambio, que retoma el nombre de la red que fue conformada por World Vision y niños, niñas, adolescentes el 2012 y deja de funcionar a partir del 2014. Voces de Cambio es el nombre de esta red, surge como una iniciativa de World Vision México para formar y capacitar líderes los programas de desarrollo del área de PDA, adolescentes y jóvenes en 8 estados de la República Mexicana. A partir del 2015 hemos ampliado nuestra visión como movimiento nacional de impacto, transformando en la niñez, adolescencia y juventud de México. Buscamos generar asocio con otras organizaciones juveniles, emprendedores sociales y empresas. Para ello es de suma importancia que haya un espacio de intercambio de experiencia y buenas prácticas. Todos así se retoma este año la actividad denominada Encuentro Nacional. Muy buenas tardes. Como ha dicho, un poco de la historia sobre movimientos Voces de Cambio. Ahorita continuamos con quiénes somos. Movimiento Nacional está integrado por diversos grupos colectivos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México, pero que surgió en visión mundial en 2012 y luego dejó de funcionar y luego cuando dejó de funcionar hubieron otros que formaron y luego cuando formaron el World Vision México, dejó por nombre World Vision México y se convirtió en movimientos Voces de Cambio en México. El movimiento Voces de Cambio surge de la necesidad de unir y potencializar las capacitaciones y habilidades de la niñez y juventud a través de mecanismos y espacios de participación, conocimiento e intercambio.
El movimiento nacional Voces de Cambio surge como propuesta de 3 colectivos y la coordinación de participación de World Vision México en el 2015, con el objetivo de generar la unión de diversos grupos y redes de niños, adolescentes y jóvenes de México. Está en progreso de construcción, pero una esencia que aún prevalece es que buscan hacer escuchar su opinión, potencializar sus capacidades para ejercer sus derechos y de los demás, generando propuestas, llevándolos a cabo y dialogando con quienes toman decisiones. Actualmente hay 35 grupos afiliados externos a PDA e internos, y en ello participan 8 estados, en donde es Veracruz, México, San Luis Potosí, Oaxaca, y ahí está integrado lo que es Chiapas. Yo vengo de Chiapas a representar el movimiento Voces de Cambio, y yo estoy en una comunicación interna. También está estructurado, tiene comunicación interna, externa, tesorería y entre muchos más. Yo estoy en comunicación interna, pero al igual hay otros 2 muchachas que también pertenecen a la comunicación interna. Los retos iniciales es generar una estructura propia a través de un comité elegido por los participantes actuales. Los que participan hoy, queremos elegir los comités y los que participan hoy en día en Movimiento Voces de Cambio, construir una identidad propia, porque ahora ha sido identidad prestada, porque no somos nosotros la que elegimos la identidad, sino fue la asociación, y ahorita que estamos trabajando para que nosotros mismos construyamos una identidad propia con los adolescentes, niños y niñas. Identidades de sus propios intereses o retomen parte de lo que hasta ahora se le ha propuesto. Bueno, lo que estamos haciendo es trabajar con adolescentes y jóvenes de comunidades voluntarias, de universitarias y empresas. Y que en empresarios demos a conocer nuestros proyectos, lo que estamos haciendo en cada comunidad, lo demos a conocer, y son aquellos que nos escuchan y hacen que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean tomados en cuenta, sus opiniones, y que sean respetados al mismo tiempo. En la planeación y elaboración de ejecución de proyectos de impacto social en diferentes dimensiones en todo México. Jóvenes de comunidades o grupos de diferentes organizaciones, voluntarios, universitarios y empresas generan un equipo para este proceso. Buscamos espacios de intercambio entre organizaciones y colectivos para que juntos podamos propiciar las oportunidades de nuestro grupo. El objetivo es generar un espacio de intercambio de experiencias entre organizaciones y grupos de adolescentes y jóvenes de la asociación civil que propicie oportunidades de desarrollo a través de opciones interactivos para el autoconocimiento e intercambio de información, así como brindar la oportunidad de generar trabajo en equipo entre comunidades, empresas y universitarios para la planeación, patrocinio, ejecución de proyectos. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos? Sobre el encuentro nacional. El encuentro nacional de adolescentes y jóvenes es un espacio para intercambiar acciones que cada grupo realiza
desde el trabajo en grupos comunitarios, colectivos, hasta las organizaciones de la sociedad civil. Estamos direccionando esto para que los adolescentes y jóvenes que participen sean los beneficiarios directos en estas oportunidades, que en el tener en cuenta van a tener buscamos además generar un espacio de trabajo que reúna a líderes, adolescentes y jóvenes para que ellos puedan decidir qué quieran realizar durante el año que viene y poder también construir su identidad como movimiento nacional. Bueno, en ella, cuando participamos en el movimiento nacional, Voces de Cambio, o ya sea que en el encuentro nacional, ahí es donde nos capacita. Ahí llegan empresarios, universitarios y entre muchos más, y nos capacitan. Y luego de haber capacitado nosotras en nuestras comunidades también hacemos capacitaciones, en donde en este año, en febrero, yo fui a una capacitación de buen trato y ahí recibí la capacitación. Ahorita estoy retomando todas las capacitaciones, estoy trabajando con con mis redes, porque en ella también participo en redes y está dividido en 3 PDAs, en donde es Bochil, Copaniala y donde vivo yo, Ogotepec. Y ahorita estamos haciendo una sensibilización en donde estamos haciendo la capacitación del buen trato. Y ahí lo damos a conocer lo de buen trato y maltrato. Y luego de eso, o sea que vamos a vacunar, vamos a hacer una campaña, porque estamos viendo que allí donde vivimos en Chiapas, las principales problemáticas es sobre el bullying, la violencia, el maltrato. Es por eso que estamos realizando esta campaña, Un Trato por el Buen Trato, que está basado en una vacuna simbólica que en 20 de agosto vamos a hacer la campaña. Yo en mi caso, en mi comunidad, y los de Bochil ya están capacitados al igual y van a hacer también sus campañas. Y todavía no tienen la fecha los de Bochil, los de Copaniala tampoco, porque no me han dicho, pero los de Ocotepec, que entre 25 van a hacer la campaña del buen trato. Al igual, en nuestra comunidad estamos haciendo una campaña al medio ambiente, porque al igual en mi comunidad, allá no toda la gente cuida el medio ambiente, tira basuras en donde quiera, no siembra árboles, y al igual contamina los ríos, y es por eso también que estamos haciendo una campaña sobre el medio ambiente, en donde está participando el CDA y al igual nos apoya diferentes instituciones, donde es SIMS, Orco, Visión Mundial al igual, escuelas y entre muchos más. Zagarpa al igual que nos ha apoyado en árboles para sembrar. La campaña del buen trato nace en Uruguay el 2003. Conocer el objetivo de la campaña del buen trato se origina porque los niños son maltratados. No nos toman en cuenta algunas personas, nuestra participación no vale para ellos y por eso nace la campaña del buen trato.
Nuestro encuentro nacional, que fue el 5 de julio, ahí pudimos expresarnos y presentar nuestros proyectos con varias organizaciones, que estuvo el INJUVE, el CIPINA, Mujeres Cosechando Esfuerzo, que nos pusieron atención y dieron sus opiniones acerca de nuestros proyectos que vamos a hacer. Y el INJUVE nos dio una capacitación para nuestros proyectos, cómo lo podemos manejar y todo eso. Eso es todo, gracias. Muchas gracias a Sandra Isabel Díaz Pérez y Mariela Cruz Morales de Movimiento Voces de Cambio. Lo que me quedé con la última frase fue: gracias por compartir este esfuerzo inspirador, y cómo el trabajo de derechos por la infancia pues pasa por hacer redes, y cuando dicen movimiento, con todo lo que ustedes nos compartieron de diálogo, organización, capacitación, ser tomados en cuenta, trabajo en equipo, habla de movimiento más allá de una palabra, sino de ese movimiento y construcción. Entonces, muchas gracias por su participación. Las preguntas las dejamos al final, ¿verdad, Ingrid? Ok. Ahora ya por último le cedemos la palabra a Arturo Narváez de la Universidad Veracruzana con el tema desafíos para la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer la invitación que me hace Melel Xojobal, y no solo agradecer la invitación, sino reconocer que en este momento donde hay un modelo económico, político y social enmarcado en clave neoliberal, el que existan organizaciones que tienen todavía una visión política y una visión social ante una mercantilización de lo social y de la atención, realmente es gratificante. Entonces, mi reconocimiento, y también un gusto compartir la mesa con las compañeras y el compañero en este momento. Lo primero que voy a decir, a mí me toca hablar de la relación entre el Estado y la sociedad civil, y ahí habría que pensar el concepto incluso de sociedad civil. Niñas, niños, adolescentes no están concebidos conceptualmente dentro de la sociedad civil desde esta visión de la democracia representativa, que ahorita hablaremos un poco de ella. Pero bueno, la noción es pensar la relación también de la estructura con la misma acción infantil, y en ese sentido habría que pensar en una pregunta guía, una primer pregunta guía que me parece que es fundamental en este momento, sobre todo en el marco de lo que hemos venido dialogando en estos días, que ¿es posible pensar la participación protagónica y el buen vivir en la influencia en las estructuras políticas y las estructuras institucionales desde la visión normativa de la participación ciudadana? Esa sería una pregunta. ¿O es solamente pensamos la participación protagónica desde una visión política solamente en el espacio comunitario? Y la segunda guía de reflexión es pensar en una premisa que tiene que ver con, me parece que es pertinente que reflexionemos que el mundo de los niños, la vida infantil y sus derechos no es un espacio aislado como una burbuja de otro tipo de situaciones, de estructuras que van influenciando la vida cotidiana de los niños. En este caso, por ejemplo, pensar cómo la crianza familiar infantil también está ligada a procesos estructurales como los modelos de desarrollo, las formas de control que se dan desde otro tipo de reproducciones. Y entonces, en esa misma lógica de pensar la relación entre el Estado como aparato gubernamental y la sociedad civil, lo que puedo decir es, entiendo que el panel es hablar de experiencias de participación infantil en México, desde la lógica de una política de Estado, si puedes pasarle, en México, pensado desde la lógica de una política de Estado hacia la infancia, tenemos, que es algo nuevo, lo que le llaman el sistema de protección integral de niñas, niños, adolescentes, que es un sistema que surge de una ley general y sobre todo de diferentes organizaciones y redes
la Red por los Derechos de la Infancia en México, desde esa construcción de ciudadanía para incidir en la política pública. Y bueno, seguramente a nivel de Latinoamérica conocen el sistema, lo han tenido, para México es algo novedoso, y básicamente lo que plantea como política de Estado es pensar ya no en una dimensión de la atención a la infancia desde una sola institución, sino pensar en sistema, y sobre todo como política de Estado involucra la correlación y la interdependencia entre diferentes instituciones de Estado o secretarías, pero en esa misma lógica involucra la participación de la sociedad civil y de niñas, niños, adolescentes. Lamentablemente, aún siendo este panel de experiencias de participación infantil, puedo decirles que en la práctica no tengo una experiencia de participación infantil protagónica, real y efectiva en este tipo de sistema de protección. Podría platicarles de algunos mecanismos de consulta, de algunos espacios en donde se incorpora a los niños, pero desde esta visión todavía adultocéntrica. Y entonces esto nos llevaría a pensar por qué la participación infantil, aún incorporada en la normatividad institucional, sigue siendo el gran desafío. Y en ese sentido, entonces, habría que postular, como lo decían ayer las compañeras de Veleta y Antena, en develar el sistema de dominación que hace que la participación infantil no sea un elemento incorporado a la vida cotidiana y a la vida institucional de una región, de una comunidad o de un país. Y entonces hay un concepto que todavía no está comprobado, pero que vengo manejando y tendré que empíricamente comprobar, que es pensar en un régimen tutelar proteccionista hacia la vida infantil. ¿Y cómo pensaríamos un régimen tutelar proteccionista? Como un conjunto de instituciones, leyes, normatividades, pero sobre todo forma de gobernar hacia la infancia. Y si pensamos ese régimen, lo pensamos que también las organizaciones civiles, los mismos ciudadanos, la academia, podemos ser parte de ese régimen. Y esto nos llevaría a pensar en una etnografía del Estado, en una etnografía del aparato gubernamental del Estado, que hay que pensarlo diverso, complejo y no necesariamente heterogéneo, no necesariamente homogéneo. Y en esa etnografía, entonces, lo que tendríamos que ver es cómo hay una construcción de dispositivos que generan el sistema de creencias y los modos de subjetivar la forma en que pensamos y vivimos la infancia. Y esto tiene que ver con algo tan sencillo como pensar que la forma en que nos relacionamos socialmente entre niñas y adultos está construida desde una visión estructural, histórica, política, que es una forma también, un mecanismo de control social que genera estas visiones de relación. Cuando pensamos en estas representaciones sociales de la mamá que dice, yo le puedo pegar porque es mi hijo, la primera reflexión es que pensamos que la señora es mala porque está pegando, está cometiendo una violencia. Sin embargo, habría que pensar qué forma de pensamiento está construida en esa relación, cómo la señora se construyó ese tipo de relación a partir del castigo y la disciplina con niñas y niños. Y entonces veríamos cuál es la influencia, por ejemplo, de la visión hegemónica de la infancia moderna. Y ahí estaríamos pensando, hay un texto, seguramente lo conocemos, de la historia de la infancia de Philip Ariès, que se le ha criticado esta visión lineal, porque hay que pensar que la historia de la infancia no se construye solo desde Occidente, sino que hay diferentes formas de concebir el rol social de la infancia. Pero lo que nos puede ayudar este texto es a pensar que parte de esa construcción de cómo miramos a niñas y niños está asociada a la separación del mundo adulto y de los niños. ¿Y qué quiere decir esto? Los niños pasaron al espacio de la familia, al espacio de la escuela, y dejaron de estar en el espacio social. ¿Y por qué? Porque la familia y la escuela se volvieron estos mecanismos para disciplinar la vida social de los niños a partir del cuidado y la disciplina.
Pero también, ¿qué ha generado esta visión de la infancia? Pues pensar que la infancia está asociada al espacio de lo privado, y es el espacio de la crianza familiar donde se construye la visión de la infancia, y el espacio público solamente es el espacio para pensar el intercambio comercial, mercantil y el espacio de traslado de los adultos. Otro elemento para pensar estos sistemas de creencias y de dispositivos de control social de la vida infantil tiene que ver con el principio de socialización. Y esto tiene que ver con pensar que la infancia es un terreno virgen, ¿no?, al cual hay que construir. Ayer decían de la visión romántica de Rousseau sobre la infancia, o esta visión de que los adultos somos agentes socializadores que les imprimimos las normas y pautas de conducta a los niños para que se integren de manera funcional al sistema. Entonces ahí estamos teniendo otra visión de esto que le llamamos el adultocentrismo. Pero también el control hacia la vida infantil tiene que ver con un paradigma de la protección universal del pensamiento liberal de los derechos humanos. Y que esto ha influido en pensar no en los derechos colectivos, no en el reconocimiento, no en la resignificación de los derechos para la vida cotidiana, tanto de las niñas y los niños como para quien hace incidencia en las organizaciones, sino a partir de esta visión normativa, occidental y totalizadora de los derechos infantiles. Y bueno, si le... no ahondaré más en el tema de representaciones sociales, si te pido un favor. Y también tiene que ver con el sistema de dominación adulto-infancia, con estas relaciones de poder asimétricas. Sin embargo, hay que tener matices en eso. No solamente son los adultos, hay un sistema de dominación, pero también los adultos son reproductores de ese sistema de dominación que viene de un control social, como decíamos hace rato, de estructuras históricas, políticas, culturales que están determinando ese sistema de dominación y que están generando la reproducción. Y luego, cómo pensar la participación protagónica en marcos de violencia, pobreza y exclusión hacia la infancia. Otro elemento para pensar y ver los límites que tiene la participación infantil es el mismo régimen político. ¿Cuál es el régimen político que tenemos en los estados-nación moderno de América Latina y en México sobre todo? Pues tenemos un régimen que en la forma de gobierno es un federalismo que contrarresta la autonomía local. Las políticas y las leyes van de arriba hacia abajo sin tomar en cuenta la diferenciación. Un enfoque de gobernabilidad por encima de un enfoque de gobernanza que tiene que ver con pensar que la política pública y la participación infantil viene generada desde esta gobernabilidad en donde el gobernante decide y define cuáles son los problemas públicos y las acciones a resolver. Decía hace rato, pensar la noción de participación ciudadana desde la democracia representativa y no la democracia participativa. ¿Y qué es esto? Pensar que se construye o se es ciudadano a partir de que tienes una credencial de elector y del ejercicio formal de esa credencial de elector. Y entonces se pierde toda esta visión de la construcción de ciudadanía a partir de pensar que niñas y niños pueden interesarse en los temas públicos, no solamente de la vida infantil, porque eso me parece que también es una visión que puede reducir la participación infantil, pensar que los niños solamente tienen que trabajar en los temas de infancia, sino los niños y las niñas tienen que incorporarse a las realidades comunitarias y para eso se necesita un reconocimiento de su papel social dentro de la estructura comunitaria. El autoritarismo y el ejercicio de poder es otra, creo que para hacer un trabajo de una etnografía del aparato gubernamental es fundamental. La gubernamentalidad moderna, ¿cómo empezamos a entender que la racionalidad del Estado también tiene que ver con un control hacia las poblaciones y una gestión y administración de las problemáticas? Cómo los aparatos gubernamentales no están para resolver necesidades y problemas, sino para gestionar, para administrar y para seguir reproduciendo un esquema de normalización de la vida social que no atente contra el aparato.
Y luego mirar que hay inercias de estos aparatos gubernamentales que tienen que ver con un enfoque tutelar, con un enfoque asistencial y con la noción de la participación infantil desde la visión normativa, el mimoseo y la simulación, y creo que eso lo hemos visto en diferentes espacios. Además de esto, la misma política de Estado lo que tiene es una parcelización de la acción pública, la noción de trabajar en sistema en donde son las diferentes instituciones, las organizaciones civiles y niñas y niños, va contra esta misma inercia. Hay un discurso ya incorporado de los derechos de la infancia y creo que eso es importante empezar a deconstruir cuál es la relación entre el discurso y la práctica de derechos humanos, porque lo que estamos viendo en los últimos años es que hemos avanzado desde la Convención 30 años mucho en marcos normativos y en la incorporación de los actores políticos del discurso de los derechos de la infancia. Sin embargo, eso no significa que las prácticas tradicionales o las prácticas están bajo un enfoque de derechos, sino por el contrario, a veces puede ser un discurso y prácticas que atenten contra el mismo enfoque de derechos. Las instituciones que atienden a la infancia desde esta lógica del sistema tienen vacíos, incapacidades estructurales, técnicas, metodológicas y presupuestales, y sobre todo en esa diferenciación de los aparatos gubernamentales. Estamos hablando de que los sistemas municipales de protección, que tendrían que ser el espacio institucional fundamental para pensar la participación protagónica, no tienen ni siquiera la posibilidad técnica ni la posibilidad presupuestal para incorporar alguna metodología de participación infantil. Y esto nos lleva a definir dónde viven los niños y las niñas. Viven en los municipios. No viven en el Estado ni en la Federación, viven en los municipios. Hay una hegemonía, en esa relación de fuerzas, hay una hegemonía del sistema DIF, que es la institución que atiende a la infancia, porque el tema de la infancia también es un tema de poder y es un tema de control, y hay una hegemonía que atenta contra el cambio cultural en la acción pública hacia la infancia. Y bueno, ¿cuál es la perspectiva normativa de la participación infantil? Pues los niños y las niñas pueden participar con voz en el sistema, pero no con voto. Y solamente tienen un espacio de participación que es a partir de participar en el espacio deliberativo que supondría, pero en todos los demás espacios sigue manteniéndose un mecanismo adultocéntrico. ¿Qué nos llevaría a pensar entonces esta realidad y estas estructuras de la participación infantil hacia una participación infantil y su incidencia institucional? Pues tendríamos que pensar en un enfoque de la participación participativa, de la democracia participativa y la gobernanza, pero esto nos llevaría a pensar en nuevas formas de mediación entre entre los actores gubernamentales, las organizaciones civiles y los grupos de niñas, niños y adolescentes. Y con mediación me refiero a cómo generamos procesos de colaboración, compartir información, comunicación y lo que le llamamos estrategias de incidencia a partir de reconocer que las realidades sociales nos afectan igual, pero diferenciadas de acuerdo a nuestra condición. Nos llevaría a pensar que no es posible seguir pensando en la política pública de manera unilateral y que habría que tener una interdependencia gubernamental. Nos llevaría a construir espacios y mecanismos e instrumentos como las contralorías infantiles y las asambleas, a pensar en la rendición de cuentas. No se trata solo de que los niños y las niñas sean escuchados, sino que lo que opinan sea rendido cuentas por parte de la acción pública, y pensar también en las trayectorias de incidencia, que esa es una metodología que puede ser, que sirve para mirar la incidencia que han tenido las organizaciones civiles ante los sistemas o actores gubernamentales, y habría que pensar cómo niñas y niños construyen estas trayectorias en el espacio de lo institucional. Finalmente, y regreso a la pregunta, ante lo dialogado y lo que hemos compartido, ¿es posible pensar en este resignificar
el papel social de la infancia en esta participación protagónica que implica no solamente la construcción del actor político en el espacio de lo público, sino también se puede ser participativo protagónico en el espacio de lo familiar, de lo escolar, de lo comunitario. Es posible de construir este discurso y prácticas, incorporar la noción de la participación protagónica en las redes comunitarias, porque de repente pensamos que la incidencia solamente o la incidencia solo está enfocada a la incidencia institucional. Y habría que pensar en nuevas formas de incidencia como es la incidencia comunitaria, que puede ser la construcción de redes comunitarias, y esto es cómo las figuras, los roles de los líderes comunitarios, de estas figuras referentes en las comunidades, también se vuelven parte del sistema de protección comunitaria hacia niñas y niños. Pero para ello se necesita cambiar el enfoque de protección, este enfoque tutelar, por un enfoque de construcción colectiva de la red comunitaria. Y una idea que me compartía ayer el compañero Eliud, que es dejar de pensar, y que entiendo viene retomada de Manfred Liebel, que es dejar de pensar el protagonismo infantil desde esta visión individualista de solo los niños o el niño, y pensar el coprotagonismo en la lógica de adultos, niñas y niños y diferentes sectores involucrados en esta construcción de la participación protagónica, no solo desde el mundo infantil aislado en una burbuja, sino desde una verdadera construcción y una verdadera participación revolucionaria que a partir de pensar los márgenes del mismo Estado y los márgenes de esta etnografía de los aparatos gubernamentales nos da posibilidades de verdad influir en la participación protagónica. Yo termino y agradezco el espacio. Muchas gracias, Arturo Narváez, de la Universidad Veracruzana, por habernos compartido estos elementos para reflexionar que el tema de los derechos de infancia pasa por esa complejidad de la visión sistémica, estructural, histórica, y que es una réplica de esta dominación, de la cual me recuerda lo que hablábamos ayer, que los derechos, no ver los derechos de ellos, sino los derechos de nuestros, porque lo que hablabas de la privatización, lo normativo, el autoritarismo, lo hegemónico, todo lo parcializado, lo vivimos también nosotros. O sea, si a los niños no los escuchamos, pues tampoco nos escuchan a veces a los adultos. Entonces, gracias por tu participación. Entonces, Ingrid, pasamos a la ronda de, pues ya que les explico, ustedes ya saben, ¿verdad? De cuchichear unos 4 minutos y luego, pues seleccionamos unas 7 preguntas que ustedes decidan. Ya tenemos la primera pregunta lista. ¿Quién? A ver. Hola. Adelante. Bueno, a ver si no están muy bien formulada, pero sería, porque la vez pasada no... Espérame un segundito porque casi no, para asegurar que te escuchemos. ¿Sí? Listos. Ok. Sería, quizás tácticas o estrategias, ¿no?, que se llevarían a cabo para disputar, por lo menos desde el marco jurídico, digamos, los derechos de los de niños y niñas, de adolescentes. Entonces, ¿qué medidas así concretas, ¿no?, existen? O sea, antes habían mencionado el código en Bolivia, pero no habían aclarado, entonces, nada, ir un poco por ahí. Sí, ¿entendieron bien la pregunta? No, ¿verdad? Sí, necesitamos que nos ayuden a guardar silencio para poder escuchar bien al compañero. Perdona, ¿nos puedes repetir, por favor? Sí, no hay problema. Gracias. Sería, ¿cuáles serían las disputas, digamos, por lo menos por el lado jurídico, no legal, que se estarían dando para la concreción así de los derechos de niños, niñas y adolescentes? Y antes habían mencionado que hubo un código en Bolivia, pero no ampliaron, entonces nada, por ese lado.
más legal, jurídica, ¿qué se pudiera hacer para defender esos derechos? ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Quién tiene la pregunta número 2? Segunda pregunta, o segundo comentario, reflexión. Aquí, segundo comentario. ¿Sí? No, de que después algo grupal, pero en lo personal, no. Un comentario y una pregunta, un desafío más que me pareció muy interesante el tema del comentario dentro de la estructura, un poco de los circuitos de protección, los circuitos de participación. Yo pienso que también a partir del 89 se empezaron a generar todas esas recetas que venían, que ya no podían parar, ya no podían, se generó después de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, ¿no? Y se genera toda esa oleada legal, digo, porque antes con los movimientos de niños y adolescentes trabajadores ya se venía generando, ¿no? Y, bueno, ahora, mi gran pregunta, mi gran incertidumbre es del 92, del 89, 92 en Paraguay bajó con el Código de Niñez, pero del 89 acá, ¿en qué se ha avanzado ese paradigma? Yo pienso que más que avance en el tema de participación se ha retrocedido, ¿sí? Y estas estructuras lo que sirven es para encuadrar una supuesta participación, y se encuadra, otro ejemplo en Paraguay, los compas de la CONAT, es más, Dani forma parte del comité municipal, ¿sí? Que no me acuerdo bien el nombre, ¿no? Del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia, ¿no? Y así otros compañeros en los consejos departamentales de niñez y adolescencia. Y hablamos de participación protagónica. Yo pienso que es un retroceso atroz y se lo estructura dentro de estos circuitos y no se los deja salir de estos circuitos. Y una vez más estoy convencido de que desde la sociedad civil, si así quiere llamarse, o desde los movimientos sociales, se viene adelantando como 1000 o 2000 kilómetros por hora más de lo que los estados, que en realidad lo que hacen es instalar sistemas represivos y sistemas de control social, en este caso de la infancia. Entonces a lo mejor se puede apuntar algo, Aníbal, pero es un poco el comentario a partir de la experiencia con los movimientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores y también de una experiencia de la militancia por la infancia. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién se anota con una tercera intervención? Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Quiero felicitar a Melel Xojobal por sus 20 años y que lo haya decidido celebrarlo de esta manera, porque nos está convidando de su banquete, de su lucha, de su caminar y por su, bueno, gracias por esa creatividad, tenacidad, proceso, y en el que ha involucrado y relacionándose con todas las que están en la misma lucha, con ese mismo reto, y me dio mucho gusto las exposiciones desde ayer, y sobre todo ahorita se complementan bastante, nos enriquece. Solamente una pregunta para ellas. Lo que me llamó la atención es que hay empresarios, ¿verdad? Me gustaría saber de qué manera están y que a mí me parece que todo está apuntando, y es una sugerencia para Melel Xojobal, sobre todo porque lo conocemos, este movimiento, de vez en cuando me asomo y los miro y me miran y somos compañeras, nada más que me ha faltado hacerme presente con mis aportes y mi lucha, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita lo que yo pienso es que ya tengamos
pues esa sagacidad o esa fuerza que se inspira aquí en esto, como se ha dicho, y que a mí me llama mucho la atención de que ya es tiempo de que veamos de que somos la mayoría de pueblos originarios y sobre todo esas niñas, esos niños, y que aquí viéndolas ya participando como sujetos y que tenemos que luchar por esto porque es como número uno ser sujetos, pero en colectivo y ver y sin dejar de ser Melchor Jobal, sin dejar las luchas que ya llevamos, pero que nos articuláramos con esa lucha de que mientras no haya, el problema es político, ¿sí? Entonces, ahorita ya hay una propuesta maravillosa, no solo para México, sino para todo el planeta Tierra, de que los pueblos originarios nos autoorganicemos y nos autogobernemos, y creo que Melchor Jobal ya lo logró, y las niñas lo están logrando, y los niños, y los que están hablando, ¿verdad? Y que ahora, pues, que seamos humildes y que aceptemos la propuesta, nos organicemos, veamos esa propuesta de autogobierno, la del STLN y CNI, ¿verdad? Y nos sumemos, porque, perdón, Yasmin, gracias y viva la autonomía. Muy bien. Sí, me paro para ver allá. Queríamos preguntarte que qué opinas. ¿Cómo va? Nos fue la pregunta, pero era algo así. ¿Qué opinas sobre cómo estamos incidiendo nosotros como niños, niñas y adolescentes en la política de nuestro país? Solo, gracias. Muchas gracias. Una más allá atrás, el siguiente equipo, por favor. Hola, sí. Bueno, como se abordó el tema desde del ámbito académico, me gustaría un poco saber cómo la academia también ha abordado el tema de la ciudadanía, porque está claro que se ha abordado un poco desde la parte, pues, posmoderna, por decirlo así, en la que se ha planteado la ciudadanía solo como para cierta población, ¿no? En este caso, el profesor de la UB mencionaba que, pues, para ser ciudadanos se cumplían con ciertas características, ¿no? Pero eso se va enmarcando en una estructura un poco muy cuadrada y lineal de ver la ciudadanía. En la misma Carta Los Derechos de la Ciudadanía, ahí se estipulan como ciertos aspectos que cumple el ciudadano, ¿no? Incluso hay un apartado que habla sobre el incluir en este caso a los vendedores ambulantes y reincorporarlos, ¿no? a un trabajo normal, como en esencia transmite esta carta, ¿no? Entonces, ¿cómo la academia puede proponer una nueva forma de incluir a los jóvenes, a los niños en esta parte de la ciudadanía, ¿no? Porque sí está como esta parte un poco dicotómica de los que plantean la ciudadanía un poco más, los adultos son ciudadanos, pero ¿y dónde queda esa otra parte, no? Muchas gracias. Voy a pasar también aquí el micrófono a Ingrid. Bueno, yo preguntarle a René sobre lo de primera infancia. Si pensamos en la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños, se traduce a una nueva forma de ver a la niñez. También se entiende así para la primera infancia, es decir, que cuando se pensó en la Convención o cuando pensamos en el enfoque de derechos que atraviese todo lo que hacemos, ¿se piensa en primera infancia? ¿Se está planteado también como en términos de primera infancia o es como para niños un poco más grandes? Eso. Gracias. ¿Cerramos la ronda o alguien más? ¿Sí? A ver, la última pregunta. Bueno, mi intención no era hablar, era que hablase la compañera, pero me ha dicho, no, dilo tú. Y ya, pues bueno.
no estuvimos tiempo de conversar esto suficiente, pero lo que creo que estábamos aquí intentando decir es que un poco yo creo que es de construir incluso el uso de la infancia trabajadora, porque al utilizar incluso infancia trabajadora, yo diría, se está perdiendo que el trabajo que se hace es un trabajo capitalista. Entonces, podríamos incluso estar reproduciendo el sistema capitalista al estar las niñas trabajando, porque el trabajo es un trabajo capitalista, que es distinto, que yo no doy la oportunidad de decirlo aquí en el grupo, al trabajo que, por ejemplo, se realiza en casa. Porque eso sí que es un trabajo que podría incluso verse como comunitario, realmente fuera, hasta un cierto punto, del sistema capitalista, o incluso completamente. Entonces, era un poco enfatizar que el trabajo infantil o la infancia trabajadora, casi que en este caso no creo que tenga tanta importancia la distinción, en tanto en cuanto el trabajo es capitalista. Eso no significa que esté yo aquí en contra ahora de la infancia, de que se trabaje, ni muchísimo menos, sino de como poner énfasis en que ese trabajo sigue siendo capitalista y que sigue reproduciendo el sistema. Y bueno, no sé si queríais añadir alguna otra cuestión vosotros. Bueno, agregaba también a esta que había como diferentes opiniones en el grupo y era también como colocar que lo que se estaba hablando es también que justo se está impulsando, que de entrada no se utiliza la infancia trabajadora, ¿no? Esa palabra también hay un juego ahí de palabras que no se utiliza y que más bien es también reconocerles, ¿no? Reconocerles como sujetos políticos, económicos, sociales, históricos, que es lo que se ha estado comentando, y que justo el organizarse, el que sea una infancia organizada, es para deconstruir estas formas capitalistas, ¿no? Tendrán como las dos. Bueno, es que seguimos en el debate en realidad. Pero bueno, el punto era como, sin duda, los procesos de los movimientos sociales, las luchas que siguen todos los grupos, digamos, alternativos y que están como actores críticos. Es importante y hay que continuarlas y hay que seguirlas procesando porque debemos de seguir construyendo una masa crítica a este sistema que nos ha metido en esta lógica de explotación, de dominación y de sometimiento. Eso, sin duda, por eso el movimiento de Moulagnatz es importante. La crítica que estábamos haciendo está más bien en términos de cómo se alinea las estructuras y, perdón, ya, fin, se acabó, Bueno, era una crítica al sistema desde otra perspectiva. Muchas gracias, pero le ponemos puntos suspensivos porque la siguiente mesa es sobre movimientos, entonces van los puntos suspensivos. ¿Una última pregunta? Ahí va. Acá un poquito. ¿Puedo decirle una cosita al compañero? Algo cortito. Yo pienso, compa, ahí en el debate está excelente. Ayer la compañera dio una respuesta concreta y bien clara acá, en un comentario, y dijo, tenemos que reconceptualizar desde una visión descolonial a lo que son los niños, las niñas y a lo que es el trabajo. Yo pienso que en esa reconceptualización está la lucha y está el pensar y el pensarnos como latinoamericanos, ¿no? en una nueva construcción de esa sociedad descolonizada. Ahí está el secreto y ahí está el caminar. Por eso, yo pienso que es un debate que da para más en eso. Y una pregunta para la mesa. Hablaban ahí, en realidad son dos preguntas. El tema de incidencia, que querría tirar, incidencia versus protagonismo. Incidencia versus protagonismo. No, a ver. Que lo voy a armar mejor después. Pero una pregunta a la compañera. Estuvo interesante cómo es el estudio, el trabajo hecho, los resultados, pero desde una visión, desde la ciencia, cómo se va construyendo esa participación protagónica con los niños, para los niños, ¿cómo es? ¿Cómo se va construyendo eso? Porque me pareció interesante los resultados, pero cómo se va haciendo partícipe en esa construcción de esa nueva ciencia.
¿Sí? Muchas gracias, Bueno, Carlos. hasta ahí. Ya que está en corto, ¿me ayudas a pasárselo a Jenny? La última pregunta. Rapidísimo, nada más para las chicas, si nos pudieran contar qué ha significado para ustedes participar en este proceso de organización. Bueno, muchas gracias. Entonces, si les parece bien, ¿sí? A la mesa, ¿quién quiere empezar a responder? Ahora sí no va en orden. Bueno, empiezo con la última pregunta. Bueno, para mí ha significado mucho, porque en ella podemos opinar, dialogar con otras personas de diferentes estados y al igual y nos toman nuestras opiniones. Ya sea, allí participan de niños de 13 hasta adelante y son tomadas en cuenta. Por eso a mí me ha significado mucho mi participación, es algo que me ha gustado desde el principio participar en ella y es algo muy especial participando en ella y ser tomada en cuenta. Muchas gracias. Bueno, participar en nuestro movimiento me ha gustado mucho porque es lo que me apasiona, me gusta convivir con otras personas, compartir experiencias y aprender de ellos. Bueno, un poco retomando la pregunta que tiene que ver con esto de los procesos de participación y el protagonismo, pues efectivamente para nosotros la forma en que nosotros trabajamos con la participación en casas hogares lleva mucho tiempo. Estamos hablando de procesos de cambio que además las autoridades tienen que modificar toda su forma de ver y atender a los niños porque no están acostumbrados a oír sus voces, ni los niños a expresar esas voces. Al principio los niños ni siquiera querían compartir, pasamos por momentos de caos, de que como ellos nos hacían rituales para aceptarnos, pero ese espacio se va construyendo, por eso es que no solo es con los niños, sino también para los niños. Ellos tienen que hacer ese espacio suyo propio, el tema, lo que nos quieren compartir, lo que nosotros queremos escuchar en el sentido de sus modos de vida, cómo se va realizando, porque como estábamos conversando hace un momento al oír sus preguntas, decíamos que es una construcción activa, que no el protagonismo es un medio y es un fin. Es decir, que no nos interesa nada más como si fuera algo a alcanzar, sino que es algo que también los adultos estamos construyendo con ellos y que es un medio de aprendizaje, es un medio que nos permite convivir y lograr modos de agencia, modos en donde los niños pueden actuar, tomar decisiones y, por ejemplo, con respecto con la participación de nuestros niños, es muy importante, sí, no solo la incidencia que hacen, ¿no?, sino todo el proceso para que nosotros podamos abrir nuevos espacios, porque estoy totalmente de acuerdo, es que tengo muchas ideas, pero a lo mejor el tiempo no es suficiente. Una consulta no nos da casi nada.
no es más que una puerta que nos abre muchas posibilidades. Quedarnos en una consulta es nada. ¿Cómo se abre esto a muchas más cosas y cómo los niños hacen sus propias propuestas y su mirada de cómo intervienen? Eso es lo más importante. Cómo nosotros nos sumamos a partir de una propuesta adulta, a lo mejor adultocéntrica, cómo nos bajamos, cómo compartimos el poder, cómo con Ángel Gaitán, con Gerson Lansdowne. A lo mejor no se notó, pero la última lámina, que ya no me dio tiempo de explicarla, era justo cómo aterrizábamos todos estos elementos para poder llegar entonces a un protagonismo y nosotros desligarnos de esa investigación que vuelve a ser como muy científica. Yo vengo y impongo el conocimiento de los niños, y no es así. Empieza así y declina hasta que los niños se hacen dueños de ese espacio y lo construyen. ¿Terminas? Contestando a la pregunta de Ingrid, y haré otros dos comentarios a la parte del trabajo y al comentario que hacen de la intervención protagónica. Uno, el acercamiento a la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños para mí fue también un parteaguas, y en lo personal el trabajo que yo tenía previo a conocer la convención era de tipo desarrollo de las niñas y niños. La convención me rompe el esquema, me genera un paradigma distinto, y uno de los elementos que me quedan muy claros en el momento de conocer esta parte de la convención es que dicen la definición de niño y niña, que dice de 0 a 18 años. Eso me lleva a que todos los derechos están de 0 a 18. ¿Cómo demonios le hago para trabajar la participación, el escucha? Ese fue ya un trabajo posterior. Pero creo que la convención, no sé, ni me puse en la cabeza de ellos si lo tenían pensado que desde los bebés estaba participando o todos los derechos, no lo sé. Pero yo retomo esta idea y digo, pues yo sí la llevo a cabo. Aparte, el Comité de los Derechos de las Niñas en Ginebra, hay toda una observación que hacen, la observación número 5 o 7, no, ahorita me confundo, hacen toda una interpretación de la primera infancia, y hay todos unos referentes y autores que hablan sobre la primera infancia desde la convención. Okay. Lo segundo es, cuando escucho las preguntas, me llevan a ver que hay preguntas que intentan desde la postura anterior o la postura que estoy usando, desde mis esquemas anteriores, cómo me atrevo a conocer el otro concepto que me están presentando. Y creo que ha sido interesante esta reunión en el sentido de no ser 100 y 100, no ser esta idea de trabajo es capitalista, me hace pensar en una idea de 100 y me pregunto, ¿hay un trabajo que no es capitalista? ¿Cuál es? ¿Hay un trabajo, hay una intervención protagónica? ¿Cuál es el que no es protagónico? ¿Hay una intervención adultocéntrica? ¿Qué es lo otro? O sea, como si hubiera dicotomía en todo, y creo que no se abona la discusión así. Si planteamos una idea de que estamos fluyendo y que esta idea de adultocéntrico que tenemos, pasamos a una idea mucho más abierta y regresamos, empezamos a construir. Y con esto termino. En esta idea nos lleva a ver si hay una intervención protagónica de las niñas y niñas en las instituciones. Pues desde un punto de vista diría que no, desde otro punto de vista diría, la estamos construyendo, y el cambio no es a 1 año, a 2, a 5, a 10, creo que vamos más allá. 20, 30 años cambiaremos las instituciones. Pongo nomás un ejemplo.
hace 10 años no se podía ver gente que trabajaba en las organizaciones sociales dentro de las instituciones gubernamentales. O si entraba, decíamos, ya fue cooptado, ¿no? Ya fue atrapado por el sistema. Tampoco veíamos gente de las organizaciones institucionales y gubernamentales dentro de las organizaciones sociales. Ahora vemos que se están intercambiando. También ha habido un juego político extraño, raro en México, pero nos estamos intercambiando, y ese intercambio, desde mi punto de vista, va a dar buenos frutos. Vamos a conocer ambas partes, cómo se trabaja lo gubernamental y cómo trabaja desde lo comunitario. Muchas gracias. ¿Alguien quieres comentar? Sí, intentaré ser breve. Me parece muy interesante lo que propones, porque creo que hay que hacer un balance. Organizaciones civiles, academia, quienes hemos estado metidos en el tema de en qué se ha avanzado en el paradigma de la participación, pensado desde los sistemas mismos, sistemas integrales de protección de niñas, niños, adolescentes o marcos normativos, y en la lógica de la incidencia. Creo que se necesita un espacio donde de repente reflexionemos, porque la agenda fue construir marcos normativos nacionales, estatales, instrumentos para la exigibilidad de los derechos. Ahora lo que habría que pensar es, de esos instrumentos y esas instituciones que se generaron, ¿cuáles son el balance o cuál ha sido el impacto que ha generado en la vida de niñas, niños, adolescentes? Y en el tema de participación infantil, me parece que es también central ese balance. Rápidamente, para el compañero que decía sobre lo jurídico, normativo, ¿qué en específico se ha creado? Por lo menos te puedo decir, digo, no conozco lo de Bolivia, entiendo que se va a ir hablando más tarde, pero en México lo que se ha creado es, tienes una ley general que articula a los 3 instancias de gobierno, que crea sistemas municipales. San Cristóbal de las Casas tiene que tener su sistema municipal de protección, y que en ese sistema, resultado de un marco normativo de una ley estatal, las organizaciones civiles pueden participar como representantes de sociedad civil, y ahí está un poco la crítica, el comentario más bien con el compañero. ¿Qué tanto es un espacio de gobernanza donde tú participas, te dan una participación formal, pero qué tanto realmente participas en la toma de decisiones estructural? E igual hay un espacio para niñas, niños, adolescentes. Eso es y la Procuraduría de Protección, que es como supuestamente tendría que ser el ombudsman o una defensoría de niñas y niños. Sin embargo, está en un proceso muy inicial, pero eso es lo que tienes a nivel institucional. Y la pregunta aquí en específico, me parece que niñas, niños, adolescentes han aportado la diversidad. Primero que nada, que los demás reconozcamos la diversidad de infancias, por lo menos estoy hablando a nivel nacional, la diversidad de infancias, la diversidad de voces, nos han aportado a las organizaciones civiles, que digo, yo también estuve en una organización civil, nos han aportado a entender las relaciones entre niños y adultos, a entender y comprender otras lógicas que no habíamos mirado. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo cuando lo marcan para la política del país. Cuando yo decía hace rato el sistema federalista, lamentablemente la política sigue estando definida desde la tecnocracia, desde quienes definen cuáles son los problemas infantiles, y la verdad es que creo que ahí está el gran desafío de una política de Estado pensada hacia la infancia, no construida con la infancia, que sería lo diferente. Gracias. Muchas gracias, Arturo. También querían responder otra pregunta, Sandra y Mariela. Lo de la pregunta, ¿por qué los empresarios? Es que en nuestro movimiento Voces de Cambio necesitamos ingresos económicos para que nuestros proyectos funcionen. Como cada 15 días hacemos una reunión por vía Webex para decir cuánto hemos avanzado con nuestros proyectos, y el ingreso económico que estamos buscando es para comprar materiales y para que nuestros proyectos lo echemos a andar.
Al igual, los empresarios nos capacita para cómo recaudar fondos y así poder funcionar nuestro proyecto que estamos realizando, porque nuestro proyecto necesita al igual económicamente y es por eso que nos capacita cómo recaudar fondos y poder funcionar nuestro proyecto y hacer más grande el proyecto, ¿no? Bueno, allá afuera, ya las conoce, pueden entrar en contacto más en diálogo directo, y también les recuerdo que tienen unas papeletas y lo que quieran ustedes expresar ahí, pues los invitamos a que lo anoten para que después lo puedan colocar allá afuera y todos lo podamos ver. Entonces, a continuación me dice Ingrid las tarjetas. ¿Sí? Si lo tienen 2 minutos para llenar. Que en sus cuadernillo de colores, las tarjetas amarillas, anotar ahí sus reflexiones, porque las vamos a colocar afuera para que todos compartamos y reflexionemos un poco acerca de qué es lo que está generando esto en nosotros, en nuestra vida profesional, personal, académica. ¿Qué me llevo de esto que hemos ahora hablado?